Bueno, entonces fíjense en que este ejercicio nos dice la estructura magnética de la figura eh, P17 está fabricada con dos tipos de materiales, inclusive el enunciado o lo que presenta en este caso el dibujo, se evidencia que existen dos tipos de materiales que los diferencia con colores, ¿no? Tenemos un material que está en color blanco y un material que está en color gris. Nos dicen que de esos materiales diferentes se tienen las curvas de magnetización, es decir, el material uno tiene una curva de magnetización uno y el material 2 tiene una curva de magnetización 2. De este ejercicio nos piden determinar la intensidad, es decir, nos piden determinar la corriente que se debe hacer circular en la bobina para crear una condición de flujo magnético, que el flujo magnético en este caso sería de 1,5 por 10 a la menos 4 Weber, que es la condición que se desea, ¿no? Fíjense que para este caso, las secciones transversales de los materiales son las mismas y son, en este caso, de 15 centímetros cuadrados, es decir, S es de 15 centímetros al cuadrado. Entonces, para resolver el problema, iniciamos por el punto eh, que sería expresar esto en un modelo. Nuevamente, con la mano derecha seguimos la trayectoria de la bobina y entonces nos va a indicar que el flujo magnético se encuentra en esta dirección, es decir, que la polaridad de la fuente magnetomotriz sería de más menos. En el caso de la reluctancia, fíjense en que ya las tenemos desde este punto de vista separadas y entonces vamos a tener que el material uno, el que aparece acá en blanco, pues va a tener un valor de reluctancia y podemos llamarlo la reluctancia uno. Y tenemos el otro segmento que en este caso pues va a tener una curva de magnetización diferente, es decir, que va a tener una reluctancia diferente en esta situación que vamos a llamar la reluctancia número 2. Para determinar los valores de reluctancia o para solucionar el problema, porque al final eh, el problema se fundamentaría en determinar el valor de la fuerza magnetomotriz, ¿no? La fuerza magnetomotriz la podemos determinar por un LBK. Recordemos, este sería el potencial magnético de R1 y acá vamos a tener el potencial magnético de R2. El LBK nos va a decir que menos la fuerza magnetomotriz más el potencial magnético en R1 más el potencial magnético de R2 es igual a cero. Es decir, que la fuerza magnetomotriz la vamos a poder determinar como el potencial magnético de R1 más el potencial magnético de R2. Y recordemos que los potenciales magnéticos se pueden determinar en términos de la intensidad de campo. Es decir, que el potencial magnético de R1 se va a poder determinar como la intensidad de campo 1 por la longitud media magnética del material 1 y el potencial magnético en R2 se va a poder determinar como la intensidad de campo 2 por la longitud media magnética de 2. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tendríamos que calcular serían las intensidades de campo del material 1 y la intensidad de campo magnético del material 2. Entonces, para ello partimos del análisis. ¿Por qué? Porque el valor del flujo que tenemos en la parte superior ya es conocido. De este sistema nosotros sabemos que el flujo magnético es de 1,5 por 10 a la menos 4 Weber. Y entonces recordemos que cómo se calcula el flujo y cómo está relacionado el flujo con las densidades de campo. Entonces recordemos que la densidad de campo se puede calcular como el flujo sobre la sección transversal. En este caso nosotros conocemos flujo y conocemos sección transversal. Por ende podemos calcular las densidades de campo. Entonces desde ese punto, si quisiéramos calcular la densidad de campo para el material número uno, entonces la densidad de campo sería el valor del flujo 1 sobre la sección transversal 1
Es decir, sería de 1,5 por 10 a la menos 4 dividido en el valor de la sección transversal 1, que en esta situación sería 15 centímetros cuadrados, que serían 15 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Recordemos las unidades, en este caso, esto nos va a dar Weber sobre metro cuadrado, que Weber sobre metro cuadrado es lo mismo que Teslas. Entonces, desde ese punto de vista, este valor de densidad de campo nos va a dar de 0,1 Tesla, ¿no? Si quisiéramos calcular la densidad de campo 2, entonces la densidad de campo 2 sería el flujo 2 sobre la sección transversal 2, y tenemos que en esta situación, como las reluctancias están en serie, entonces el flujo es el mismo y la condición que nos da el enunciado es que las secciones transversales son iguales. Por ende, la densidad de campo 2 pues va a tener entonces la misma densidad de campo. Ahora, como son materiales diferentes, pues pueden tener esa situación en la cual las densidades de campo son iguales, pero no vamos a tener intensidades de campo iguales debido a que estamos ante la presencia de materiales que son diferentes, es decir, la relación densidad e intensidad va a cambiar en estos materiales. Y entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que emplear las curvas de magnetización para determinar el valor de las intensidades. En este caso, las curvas nos presentan la relación intensidad de campo, densidad de campo, es decir, que vamos a tener que despejar de estas curvas la intensidad para poderla calcular a partir del valor de las densidades. Esto nos quedaría para el caso 1 del material número 1, que B1, que multiplica 5000 más H1 va a ser igual a 1,1 por H1. Y entonces, multiplicando B1 y despejando en esta ecuación, nos va a quedar que B1 por 5000 va a ser igual a 1,1 H1 menos B1 por H1. Podemos sacar factor común de H1 y nos va a quedar que 5000 B1 va a ser igual a H1 que multiplica a 1,1 menos B1. Y de esa forma podemos tener la ecuación despejada que nos va a decir que H1 sería entonces 5000 B1 dividido en 1,1 menos B1. De forma similar, podemos entonces realizar el despeje para la segunda ecuación y entonces esa segunda ecuación nos va a decir que H2 ya en su versión despejada sería entonces 2000 B2 dividido en 2,1 menos B2. Ya con estas curvas de magnetización despejada, pues podemos emplear entonces los valores de las densidades para calcular las magnitudes de las intensidades en este campo. Entonces sabemos que para H1 eh, la relación está descrita en este apartado y entonces podemos realizar el cálculo de la intensidad de campo despejando el valor del B1. Y eso entonces nos va a decir que el valor de la intensidad de campo 1 entonces sería 5000 por 0,1 dividido en 1,1 menos 0,1. Y esto nos va a dar que este valor de intensidad de campo es de ¿cuánto? Entonces nos va a dar 500 amperios vuelta sobre metro. Y en el caso del segundo material, entonces sería emplear la curva de magnetización que despejamos y entonces nos va a decir que el valor de H2 entonces sería 2000 por 0,1 dividido en 2,1 menos el B2 que sería 0,1 y eso nos va a dar una intensidad de campo de ¿cuánto?
Entonces nos va a dar 100 amperios vuelta sobre metro. Y de esta forma ya tenemos las dos intensidades de campo. Si analizamos, entonces estos eran los parámetros que necesitábamos para solucionar el ejercicio, es decir, que ahora bastaría con reemplazar los valores en el LBK que se realizó y determinaríamos el valor de la fuerza magnetomotriz, ¿no? Entonces vamos a tener entonces que la fuerza magnetomotriz es igual a la intensidad de campo 1, que en este caso es de 500 amperios vuelta sobre metro, que multiplica la longitud 1. Si miramos el material 1, en la gráfica nos dicen que la longitud media magnética es de 0,2 metros, es decir, multiplicado por 0,2 metros, más el potencial magnético en 2, que sería entonces la intensidad de campo 2, que la calculamos y es de 100 amperios vuelta sobre metro, que multiplica la longitud media magnética en 2, que para esta situación en la gráfica nos dicen que es de 0,4 metros. Y entonces tendríamos que, realizando esta operación, vamos a tener entonces el valor de la fuerza magnetomotriz, que en este caso sería de ¿cuánto? Serían 140 amperios vuelta. Y ya con el valor de la fuerza magnetomotriz podemos calcular el valor de la corriente, que sería la fuerza magnetomotriz sobre el número de vueltas, es decir, 140 amperios vuelta dividido en este caso en 140 espiras o 140 vueltas. Recordemos que las vueltas pues son adimensionales, ¿no? Entonces esto nos va a quedar que la corriente necesaria para que en este sistema planteado con dos materiales ferromagnéticos diferentes, con las curvas de magnetización que nos presenta, exista un flujo de 1,5 por 10 a la menos 4 Weber, que es lo que se desea, se necesita una corriente de 1 amperio.